La noche huele a gasolina y a metal caliente. A ras de los árboles, 19 bombarderos negros emergen del silencio inglés y se deslizan sobre el agua como sombras pesadas. En el vientre de uno, un cilindro de acero gira a contramarcha. No es una bomba cualquiera, es un arma extraña que debe rebotar sobre la superficie sin hundirse. Objetivo a la vista, susurra el apuntador de bombas. Altímetro, 60 pies. Velocidad, 232 millas por hora. El piloto no mira el horizonte, mira dos luces convergentes en las alas, su regla improvisada para medir la altura. Cuando el cilindro se suelta, el tiempo se estira. 1, 2, 3 saltos, y luego el golpe seco contra el muro de la presa. Segundos más tarde, el agua del Ruhr comienza a escapar por una herida gigantesca. Es la madrugada del 17 de mayo de 1943. El avión es un Avro Lancaster. Y esa noche, el mundo aprende por qué lo llaman el martillo nocturno de la RAF. La historia del Lancaster empieza antes, con un fracaso. El Avro Manchester, su antecesor de 2 motores, se había mostrado poco fiable. La solución de Avro fue radical: rediseñar el fuselaje, extender el ala y colgar 4 motores Rolls-Royce Merlin que respiraban alto y empujaban con una constancia casi mecánica. El resultado, el Lancaster, no era el más rápido ni el más elegante, pero poseía 2 virtudes que lo harían decisivo. Podía volar de noche cargado hasta el límite y tenía un compartimento de bombas largo, desobstruido, capaz de tragar casi cualquier cosa que los ingenieros imaginaran. En 1942, Gran Bretaña necesitaba justamente eso. Mientras el ejército y la marina contenían al eje, el mando de bombardeo creía tener una palanca estratégica: golpear, noche tras noche, el corazón industrial del Reich hasta quebrarlo. Sir Arthur Harris, duro, carismático, convencido, exigía tonelaje y constancia. El Lancaster se convirtió en su instrumento preferido. Con una tripulación de 7 hombres, piloto, ingeniero de vuelo, navegante, apuntador de bombas, operador de radio y 2 artilleros, despegaba de bases en Lincolnshire y Yorkshire, trepaba a la oscuridad y cruzaba el Mar del Norte siguiendo señales de radio, GI, o más tarde, el radar de mapeo H2S, ese domo bajo en el fuselaje que revelaba ríos y costas en pantallas granulosas. El secreto no estaba solo en los motores, estaba en la bodega. Mientras otros bombarderos dividían su carga, el Lancaster ofrecía un túnel continuo donde cabían combinaciones de bombas generales e incendiarias, que encendían ciudades y fábricas. Con el tiempo, cargaría armas especiales, la Tallboy de 12.000 libras, y al final de la guerra, la descomunal Grand Slam de 22.000, capaces de partir viaductos y sacudir búnkeres que antes eran intocables. Pero en 1943, la operación que definiría su leyenda no fue una lluvia indiscriminada, sino una cirugía milimétrica: Chastise, los Dambusters. La preparación fue una carrera contra la física. Burns Wallis, un ingeniero obstinado, había calculado que una bomba cilíndrica, lanzada con giro inverso y a la altura y velocidad exactas, rebotaría sobre el agua, evadiría redes de protección y explotaría pegada al muro de la presa, allí donde la presión haría el daño máximo. El Escuadrón 617 entrenó la maniobra de noche, a ras del agua, con sus Lancasters modificados y sin torreta dorsal para ahorrar peso. La madrugada del 17 de mayo se dividieron en oleadas y atacaron la Mone y la Ever. Ambas cedieron. La Sorpe, de tierra apisonada, resistió parcialmente. De los 133 hombres que despegaron, 53 no regresaron. Murieron para hacer posible un golpe propagandístico y táctico que interrumpió, no por mucho tiempo, la energía y el transporte en el Ruhr. Fue un éxito y una advertencia.
El Lancaster podía llevar a cabo misiones imposibles si había una idea y hombres dispuestos a ejecutarla. Pero la guerra nocturna no era un duelo limpio entre ingenieros, era una prueba de nervios. En la línea Kamphuber, radares alemanes sectorizados guiaban a cazas nocturnos, Bf-110, Ju-88, hacia los corredores donde los bombarderos cruzaban. Desde 1943, los alemanes instalaron cañones oblicuos de Schregemusik que disparaban hacia arriba. Muchos Lancasters ardieron sin que sus artilleros traseros entendieran de dónde llegaba el golpe. Abajo, un bosque de flak explotaba en esferas negras. La cabina temblaba, el casco resonaba y el piloto, muchas veces un joven de 20 años, tenía que mantener la formación con las luces de un compañero como única guía. El navegante contaba segundos entre radiofaros, el apuntador de bombas repetía mantras de corrección, y el ingeniero miraba obsesivo relojes y agujas. Cientos no volvieron. De los más de 7.300 Lancasters construidos, se perdieron miles en operaciones, y el mando de bombardeo pagó un precio escalofriante, decenas de miles de tripulantes muertos. El martillo nocturno golpeaba, pero cada noche estaba de carne. La eficacia del Lancaster creció con la precisión. La fuerza de señaladores Pathfinders volaba delante y marcaba objetivos con luces y bengalas. En verano de 1943, la Operación Gomorra encendió Hamburgo. Olas de Lancasters y Halifaxes arrasaron la ciudad en una tormenta de fuego que devoró el oxígeno y a quienes lo respiraban. Esa noche demostró la capacidad devastadora de la combinación explosivas más incendiarias y abrió un debate moral que vive hasta hoy. ¿Era un arma legítima contra la industria totalitaria o un castigo a civiles? La serie de ataques contra Berlín, desde finales de 1943 a comienzos de 1944, elevó la apuesta. Harris quería quebrar la voluntad del Reich. Los tripulantes, por su parte, solo querían cumplir, aterrizar y volver a casa. Entre esas misiones de área, el Lancaster también ejerció la precisión quirúrgica para la que su bodega larga fue reimaginada. Viaductos, refugios en cuevas y, más tarde, objetivos navales. El 12 de noviembre de 1944, Lancasters del 617 y el 9º Escuadrón, volando desde bases en Escocia y el norte de Rusia, en operaciones sucesivas, atacaron al acorazado Tirpitz en un fiordo noruego con bombas Talboy. El monstruo de acero, orgullo de la Kriegsmarine, volcó y se hundió. No fue casualidad. El Lancaster, con alas de gran envergadura y motores afinados, podía llevar la Talboy a altura suficiente para que cayera a velocidad transónica y perforara blindajes y roca antes de detonar. Meses después, con la Grand Slam, viaductos como el de Bielefeld se quebraron como hueso bajo un mazo. Allí, el martillo golpeó justo en la junta. Hacia 1944, la tecnología inclinó un poco la balanza. El Wendow, tiras metálicas arrojadas para cegar radares, desordenó la caza nocturna alemana. Mejoras en navegación redujeron el tiempo sobre objetivo y con ello la exposición. La coordinación con cazas mosquito intrusos que merodeaban aeródromos enemigos complicó la vida de los interceptores. Pero el enemigo adaptativo también mutó, y la lucha electrónica nocturna fue un juego de gato y ratón hasta el final. Cuando la guerra terminó en Europa, los hangares quedaron en silencio. Algunos Lancasters repatriaron prisioneros y lanzaron comida sobre Holanda en la Operación Mana, transformando su vientre de acero en pan. Otros siguieron sirviendo en versiones de reconocimiento o patrulla marítima. Muchos fueron desguazados con la prisa y el olvido de la posguerra. En los libros, el debate sobre su uso siguió.
¿Aceleró el colapso del Reich o endureció su ánimo? ¿Fue la estrategia correcta o una deriva moral de una guerra total? Lo irrefutable es el costo humano. El mando de bombardeo perdió a más de 55.000 hombres. Lo innegable es también su impacto material. Líneas de producción interrumpidas, acero no laminado, rodamientos no entregados, noches sin descanso en fábricas que trabajaban al límite. En ese terreno imperfecto, el Lancaster cumplió lo que prometía: golpear una y otra vez hasta desgastar los cimientos de un enemigo que no conocía la tregua. A bordo, la guerra tenía un ritmo íntimo. El despegue, a oscuras, con el Merlin rugiendo al unísono. El ascenso en espiral sobre la base hasta formar la corriente. El cruce del Mar del Norte con la radio en susurros. Luego, el infierno, conos de reflectores, estelas de trazadoras, pantallazos del H-2S dibujando costas y ríos como cicatrices en una pantalla. Cuando el apuntador tomaba el control y decía, «voy con la suelta», el avión entero parecía contener el aire. Había noches de milagros, un caza que pasa sin ver, una ráfaga que no alcanza, y mañanas de sillas vacías en la mesa del desayuno. El operador de radio guardaba cartas en el bolsillo por si no. El artillero de cola, aislado en su cúpula helada, sabía que sería el primero en ver la luz mortal de un intruso. Muchos, con las manos congeladas, no pudieron siquiera abrir la cúpula al amerizar de emergencia. La estadística es fría, los recuerdos no. El Lancaster no fue perfecto. Su defensa dependía de ametralladoras calibre .303, adecuadas al inicio, débiles ante cazas bien blindados. Algunas variantes añadieron torretas ventrales o ajustes de armamento, pero el coste en peso y prestaciones era real. Su velocidad máxima rondaba los 460 km/h, vulnerable si volaba alto y solo. Sin embargo, en formación, escoltado por la táctica y la noche, era, como máquina de propósito, el equilibrio justo entre carga, alcance y robustez. No debía ganar duelos, debía llegar, soltar y volver. Y sin embargo, queda una imagen que todo lo resume. Una bomba que rebota sobre un lago oscuro, una pared que cede, y un avión que se eleva apenas, luchando contra su propio peso, mientras un tripulante cierra los ojos un segundo y piensa, solo un segundo, que quizá, gracias a ese golpe preciso, la guerra será un día más corta. Después los abre, porque aún queda atravesar la noche. Quizá la mejor forma de entenderlo es volver a una cabina en penumbra. 7 sombras, 7 respiraciones bajo máscaras de oxígeno, un zumbido constante que se hace paisaje, la luz verde del panel, un dibujo tembloroso en la pantalla del H-2S que dice «ahí». Afuera, una ciudad que a esa hora es más una idea que un lugar. El piloto mantiene las alas niveladas, aunque el instinto grite que serpentee. El apuntador, con la barbilla en la mira, canta correcciones. Izquierda, izquierda, mantén, suelto. El fuselaje se aligera, el avión salta como si respirara hondo. Entonces, los 4 Merlins toman la palabra. Potencia de escape, viraje, caza. En la ruta de regreso, alguno mira el Mar Negro y piensa en una taza de té caliente, en un nombre escrito en una carta, en que mañana habrá otra noche y quizá no haya té, ni carta, ni mañana. El Lancaster fue un producto de su tiempo y de una necesidad terrible. No fue un héroe ni un villano, fue una herramienta.
En manos humanas, capaces de lo mejor y de lo peor, derribó presas y hundió acorazados, quebró puentes y encendió barrios. Su silueta de cola alta y ala generosa es hoy un relicario volador en festivales aéreos, pero en su día fue un oficio, el oficio de atravesar la noche, cargar con el peso y volver. Si el siglo XX nos dejó lecciones amargas sobre la guerra industrial, el Lancaster las contiene casi todas: la fe en la técnica, la brutalidad de la estadística, la fragilidad del individuo, la potencia y el límite de la estrategia aérea.